Bueno, comenzamos esta segunda mesa. Tenemos 3 intervenciones. La primera de ellas nos va a presentar Wileydis Artigas. Ella es docente e investigadora de la Universidad del Zulia, en Venezuela, y también directora de High Rate Consulting y colabora en varias revistas como editora. Ella va a presentar junto con Javier Guallar, que no ha podido estar aquí y que, como sabéis, es subdirector de la revista El Profesional de la Información y es también profesor e investigador en la Universitat de Barcelona. Cuando quieras, Wileydis. Hola, buenos días. Bueno, gracias por estar aquí y, como decía Natalia, me corresponde pues hacer 2 presentaciones hoy, una lamentablemente porque Javier no ha podido estar aquí con nosotros. La primera de ellas tiene que ver con curación de contenido en redes sociales de revistas científicas. Es un trabajo que hemos venido haciendo los últimos meses, revisando las buenas prácticas en revistas de comunicación, específicamente en Iberoamérica, y pues esta ponencia es un avance de esos resultados que ya hemos plasmado en un artículo que está en evaluación, ¿no? Básicamente lo que hicimos en el artículo fue categorizar las revistas de comunicación de Iberoamérica y ver cuáles de ellas manejaban redes sociales y cómo hacían curación de contenido, si la hacían dentro de esas redes sociales, ¿no? Y específicamente encontramos un universo de un poco más de 40 revistas, pero solo 16 de ellas manejan redes sociales. Entre las redes sociales que manejan está Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram, pero nos dimos cuenta también que las redes sociales que tienen mayor movimiento dentro del tema de revistas científicas es Twitter y Facebook, que también en el seminario yo lo presenté para el caso del Profesional de la Información, pues Twitter es bastante movida o la red principal, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? En primera instancia, caracterizar estas revistas, ver cuáles tenían redes sociales, cuáles redes sociales eran las más importantes y luego estudiar específicamente cómo hacen la curación de contenido del total de posts que tenían en un periodo específico de tiempo, cuántos de estos posts eran de curación de contenido y a qué refería esa curación de contenido. Básicamente lo que hicimos fue tomar el periodo anterior de publicación de la revista. Nosotros recolectamos estos datos en octubre del año pasado y nos fijamos en el caso de cada revista el periodo anterior a ese donde estábamos recolectando para tomar el periodo completo de publicación de un número o de una edición de la revista y ver de qué manera pues se movía el tema de las redes sociales con respecto a la curación de contenido, ¿no? Y nos dimos cuenta pues que en su mayoría las revistas hacen curación de contenido en lo que presentan. Luego verificamos o revisamos a qué referían esos posts de curación de contenido, es decir, ¿acaso eran sobre el último número, o sea, sobre el número más reciente? ¿Acaso se referían a números anteriores? O si tenían que ver con anuncios o otras informaciones dentro de la revista, que también encontramos muchas revistas pues, que promocionan fundaciones, instituciones que dan anuncios, que hablan sobre eventos, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de las revistas, pues obviamente centran esos posts a los que hacen referencia al último número o al número en el que están publicando, ¿no? Y algunas otras en menor grado con respecto a anuncios sobre eventos y cualquier otra situación que se refiera o que esté relacionada a la revista. E incluso vimos algunas revistas como la revista Interfase, que usa alguna de sus redes y que tenía una gran cantidad que no refería a curación de contenido, pero que tenía que ver, por ejemplo, con el COVID o con informaciones referidas al COVID, ¿no? Bueno, entonces, luego que vimos a qué se refería o cuál era la temática de esa curación de contenido, entonces lo que hicimos fue revisar qué técnicas de curación eran las que utilizaban mayormente dentro de esos posts que curaban contenido. Y aunque
estudiamos 7 técnicas de curación de contenido, nos dimos cuenta que 2 de ellas no eran utilizadas para nada y nos centramos en las 5 principales, que fueron extractar, retitular, resumir, comentar y citar. Y bueno, como les muestro aquí en esta tabla, para comentárselos rápidamente, la mayoría de revistas utiliza la técnica de comentar para fomentar, digamos, la presentación de los contenidos, y luego la técnica de resumir y en menor grado las otras técnicas, ¿no? Luego que nosotros verificamos qué técnica de curación de contenido era la que efectivamente se utilizaba, entonces lo que hicimos fue extraer un conjunto de buenas prácticas dentro de cada una de estas revistas para mostrar de qué manera hacían la curación de contenido, pues, y explicar la forma en la que la llevaban a cabo, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de las temáticas del número actual, colocamos como ejemplo la revista Comunicar, que bueno, presenta videos que básicamente son de un indudable atractivo para la audiencia y que dan a conocer el artículo y puede llegar a una audiencia mucho más amplia, ¿no? Por ejemplo, analizando ya el post per se, aunque no tenían datos, digamos, específicamente del paper en el texto de la publicación, porque simplemente se muestra el video, el hecho de trasladar, pues, el resumen o hacer un resumen en un formato audiovisual, pues potenciaba mayormente, pues, la capacidad de difusión de ese contenido, pues, y le daba un atractivo adicional. Luego, en el caso de los números anteriores, tenemos la revista Review of Communication Research, que hace referencia a un artículo publicado en números anteriores, es decir, y hace referencia, que nos pareció muy interesante, al número de citas que había alcanzado ese artículo en Google Scholar, por ejemplo. Entonces hace una promoción del artículo y muestra, pues en el caso, muestra a unas personas en celebración como una imagen representativa, pues, de lo que es el logro del artículo, ¿no? En cuanto a otros o anuncios, por ejemplo, la Revista Latina de Comunicación Social presenta una entrada del blog de la Escuela de Revisores. Muchas de las revistas que están consorciadas con la revista Comunicar, pues, promocionan la Escuela de Revisores o cualquier otro blog de los que la revista Comunicar trabaja. Y en este caso, pues, es un buen ejemplo de curación de contenido, porque no lo hace propiamente con el artículo, sino que toma otro contenido, como el caso de un blog adicional, en el cual, pues, también se promociona, pues es un proyecto en el que participan varias revistas, es decir, se fomenta la interacción. Luego también, en el caso de las temáticas y en el caso de los tipos de curación de contenido, para el caso de extractar, la Revista Latina de Comunicación Social, pues, es un buen ejemplo de extractar, pues, que aunque es una técnica muy simple, es decir, simplemente colocar el título o colocar elementos que ya son de repetición propia del artículo, puede permitir, pues, mantener una mínima presencia en las redes y mostrar, pues, el contenido que se desarrolla. Luego, en el caso de retitular, un buen ejemplo es la revista de comunicación de la Universidad de Piura de Perú, en el que, por ejemplo, se muestra un artículo, pero se hace una interrogante o se hace una retitulación para atraer más al lector en cuanto a la lectura de ese artículo, ¿no? Para el caso de resumir, la revista de estudios de mensaje periodístico, pues, usa la técnica resumir en este tuit que le colocamos de ejemplo, que igual luego van a tener al alcance la presentación. Resumen, pues, en una frase el contenido y se incorpora, pues, los lenguajes o código de Twitter, como los hashtags y todo esto, para hacer más potente la publicación. En comentar, igual también la revista Comunicar, por ejemplo, que más allá de describir un contenido de un artículo, hace un acercamiento personal hacia el lector, es decir, invitan al lector y emplea, pues, un tono de opinión y recomendación que hace también, pues, que se haga más interesante. Y por último, el caso de citar, que es la técnica de curación de contenido por excelencia que hacemos en el profesional de la información. En el caso de nosotros, pues, mostramos una imagen con una cita del artículo, que es bien interesante porque estas citas son solicitadas también a los autores, que se colocan también en los artículos, y luego pueden ser utilizadas también para las redes sociales. En este caso lo hacemos en imágenes y también colocamos unos datos adicionales en el propio post del Twitter, ¿no? Entonces, bueno, básicamente era presentar, pues, los avances, lo que habíamos encontrado,
y luego pues van a tener también la presentación para ver los casos específicos y ver pues los buenos ejemplos de cada una de las técnicas. Bueno, eso era con respecto a esta primera presentación, espero no haberme pasado el tiempo, Natalia. Y bueno. Bueno, muchas gracias, WeLadies. Otra vez te doy la palabra. En esta ocasión ella presenta junto a Rosana Meleán, de la Universidad del Zulia, también en Venezuela, y junto a Jorge Cueva Estrada, de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Van a hablar sobre redes sociocientíficas en Iberoamérica, crecimiento y expansión, y sobre su experiencia en WeEditors. Cuando quieras. Bueno, gracias de nuevo. Para centrarme ahora, esta segunda parte tiene que ver más con una experiencia que hemos tenido desde una red que hemos creado, una red de editores que denominamos WeEditors. Básicamente, pues la finalidad de creación de esta red la razón por la que creamos esta red fue porque sentíamos que teníamos muchas carencias en el caso del nivel de profesionalización del editor, y lo he comentado aquí con varios editores latinoamericanos, pues que cada país tiene unas carencias distintas en cuanto al tema de edición de revistas científicas, pero especialmente en Latinoamérica, pues vemos que existen muchos vacíos en cuanto a la propia profesionalización del editor, y luego de la pandemia, a mediados de 2020, nos reunimos un grupo de editores específicamente, mi persona con Rosana y Jorge, que Rosana es venezolana y también dirige una revista en Venezuela, y Jorge pues es editor de una revista en Ecuador, de la Universidad Politécnica Salesiana, y conversábamos sobre esta problemática que enfrentábamos día a día al editar revistas científicas. Y de esa reunión, a finales del 2020, nació la red que es lo que nosotros, o la red que denominamos en ese momento y que sigue siendo así, WeEditors, y se encuentra disponible en la web en weeditors.org, y comenzamos a figurarnos cómo crear una red en la que pudiéramos hablar acerca de estas carencias y tratar de formarnos en el tema editorial, pero además compartir e interactuar desde diversas perspectivas dentro de una comunidad que, tengamos algunos intereses comunes, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que vengo a presentar es la red y alguna información que hemos tomado en la reunión final de miembros, que la hemos hecho en diciembre pasado, y que recolectamos alguna información que nos parece importante para mostrar el avance que hemos tenido en estos 2 años, ¿no? ¿Qué es WeEditor? Pues básicamente es un sistema cooperativo e interactivo entre las diferentes revistas científicas arbitradas del contexto iberoamericano, que constituye una amplia posibilidad para los editores en cuanto a aprendizajes relacionados y formas de cooperación entre revistas e instituciones en función del logro de objetivos individuales y colectivos, ¿no? El principal propósito que le dimos a la red fue difundir los diferentes saberes académicos, científicos, comunitarios y de otras índoles publicados en las revistas que lo integran, y la cooperación para una mayor visibilidad, accesibilidad e impacto social de ese nuevo conocimiento que se estaba publicando, ¿no? Nos planteamos como objetivos de la red, en principio, contribuir a la proyección y reconocimiento de las revistas científicas en el ámbito nacional e internacional, sobre todo porque vemos que en Latinoamérica pues hay muchas revistas que están en la sombra, que no se conocen o se reconocen y hacen un excelente trabajo. Que no nos encontremos en índices altamente reconocidos no significa que tenemos un trabajo arduo y que hacemos, todo lo que podemos por contribuir al conocimiento. Luego también garantizar la visibilidad de estas revistas científicas integrantes, que luego vamos a ver cómo hemos hecho un conjunto de eventos y hemos avanzado en eso. Promover espacios, pues como les decía, eventos, jornadas, talleres para intercambiar información, experiencias y vivencias asociadas a la gestión editorial.
promover la formación de personal involucrado en la gestión editorial de revistas científicas, no solo centrarnos en la parte editorial, sino también en la colaboración en cuanto a la maquetación, todo lo que refiere a las actividades relacionadas. Cooperar en la creación de nuevas revistas científicas, también apoyar en esos nuevos editores que quieran iniciar este camino. Crear además un banco de datos de árbitros y asesores entre los miembros de la red, que también veíamos que era un problema bien grave. Por ejemplo, Comunicar tiene una amplia gama de revisores, pues que lo ha ido haciendo digamos, una comunidad con el tiempo, pero muchas revistas científicas de Latinoamérica, que somos pequeñas, contamos con unos pocos. Como es un trabajo pues ad honorem, generalmente pues hay que rogar mucho y pedir mucho para obtener los arbitrajes, y bueno, tener un banco de datos de árbitros es algo que nos puede ayudar en la calidad de las mismas, ¿no? Y además, como último, para aquellos países que tienen muchos problemas de financiamiento, generar pues esas opciones de financiamiento adicional mediante convenios con instituciones públicas y privadas, que ya hemos hecho algunos avances en esto también. Se ha dado, por ejemplo, invitaciones a congresos en donde la revista pues participa dentro del congreso, y dentro del presupuesto del congreso se ha dado alguna donación o financiación para algunos de los procesos de las revistas, para los cuales las revistas no hubiesen podido tener el dinero para avanzar, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes están invitados a la red? Es una red desarrollada para editores de revistas científicas iberoamericanas, y en donde se comparte información relevante en torno básicamente a 6 temas. El primero de ellos, pues la gestión editorial como punto principal, luego también los temas de edición, cuáles son las actividades relacionadas, difusión y visibilidad, capacitación, financiamiento de proyectos y servicios asociados digamos, a las revistas, ¿no? Lo que voy a presentar ahora, que era lo que les comentaba, fue una entrevista semiestructurada que se llevó a cabo pues en una reunión que hicimos a finales del año pasado, en donde nos reunimos en la red. Para ese entonces habían 60 revistas. Tuvimos una reunión en la que participaron 33 editores y obtuvimos algunas respuestas relativas al quehacer editorial de la red y que muestran pues cómo se ha ido desarrollando la misma. Entonces, bueno, para mostrarles más o menos el camino que hemos recorrido, iniciamos la red con una reunión de Zoom en septiembre del 2020 y luego pues este gráfico lo desarrollamos tomando en cuenta las interacciones que se han desarrollado dentro de la red, y lo que mostramos básicamente en ese gráfico es cómo las revistas han ido interactuando a través de diferentes formas de colaboración y se han ido relacionando unas a otras, conformando una red pues de colaboración digamos continua, o de colaboración pues frecuente, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en el medio estamos las 3 revistas principales que contribuimos a la creación de la red. En mi caso, con la revista Telos, que es venezolana, Rosana Meleán con la revista venezolana de gerencia, y el profesor Jorge Cuevas con la revista Retos. En el caso de la revista Telos, se encuentra actualmente en el Emerging Sources Citation Index de WOS. La revista venezolana de gerencia está en Scopus, en el cuartil 3, y la revista Retos acaba de ingresar ahora en última evaluación a Scopus. Entonces hemos ido avanzando en la obtención de algunas posiciones, y alguna de ellas, como el caso de la revista Retos, ha sido impulsada también por los trabajos de colaboración que se han hecho dentro de la red. Entonces fíjense cómo se muestra pues un mapa, digamos, de interrelaciones, y en donde cada una de las revistas pues tiene un papel en el desarrollo de algunos trabajos de colaboración. Estos trabajos de colaboración van desde eventos conjuntos, interrelación en cuanto a intercambio de artículos, intercambio de árbitros, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, para mí este gráfico es muy importante porque mostró pues uno de los avances principales que queríamos lograr con la red, que era la interacción. Aunque aún tenemos algunas revistas que no terminan de integrarse, pues apuntamos hacia lograr esta interacción continua, ¿no? Entonces fíjense que aquí hay revistas de Angola, hay revistas de Ecuador, hay revistas de Colombia, hay revistas de Perú, que se han ido integrando a la red y que hemos hecho pues una serie de actividades que han sido realmente importantes para mostrar el avance, incluso una revista de Paraguay también. Entonces hemos ido avanzando en cuanto a la amplitud geográfica, por lo menos de los integrantes de la red.
¿Cuáles son los hallazgos que precisan los avances que hemos tenido en la red? Bueno, el primero de ellos, interconexión en tiempo real de más de 60 miembros distribuidos en la geografía internacional, superando incluso las fronteras latinoamericanas. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que constantemente compartimos. Por ejemplo, ahora que yo estoy acá, les comparto pues todo lo que hemos ido intercambiando en el evento y discutimos sobre temas editoriales. Luego también proyección y crecimiento de la red al reunir países como Angola, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Nicaragua, Venezuela, entre otros, ¿no? Continuo aprendizaje y actualización a partir de la realización de webinars gratuitos con temáticas relevantes y ponentes de alto nivel. Para eso pues nos han colaborado, hemos contado con la colaboración de Tomás, de Ignacio, que han sido un gran aporte para el caso de la red en cuanto a educar sobre los temas editoriales y también para fortalecer nuestra labor editorial, ¿no? Además de incrementar esa capacidad colectiva pues, de interacción y actividades en conjunto. Hemos participado en eventos científicos nacionales e internacionales. Hemos postulado revistas para concursos auspiciados por universidades en beneficio de la visibilidad y proyección. Y hemos aperturado cursos liderados por miembros de la red relativos pues, a temas editoriales en alianzas con instituciones de educación superior, entre otras de las actividades que se puedan destacar, ¿no? Para diciembre del año pasado contábamos con 60 revistas, si entran a la página van a ver el directorio de revistas, que estaban distribuidas entre algunas áreas, el 10% en ciencias de la salud y ciencias de la vida, el 5% en ciencias físicas e ingenierías, la mayoría de ellas en ciencias sociales y humanidades y multidisciplinarias pues también en ciencias sociales de los diversos países que conforman la red, ¿no? Y en esa ocasión pues hicimos algunas preguntas como si ha participado en alguno de los webinars, en el cual el 87,9% pues ha participado en esos webinars, si ha desarrollado alguna actividad cooperativa con algún otro miembro de la red, para el cual, como les digo, existen algunas revistas que requieren todavía integrarse, pero el 54% de las revistas han participado en esta interacción y el 84%, bueno, lamentablemente no ha participado de los concursos generados en la red, pero un 15,2% sí se ha visto beneficiado de estos concursos, ¿no? También preguntamos pues que calificaran qué tan buenos han sido los beneficios de pertenecer a la red, y aunque algunas de estas respuestas están en el punto medio, pues unas 16 respuestas pues estaban orientadas hacia que los beneficios pues han sido buenos. Y destacando las buenas prácticas que hemos tenido en la red, pues podemos decir interacción continua de los miembros, que yo se los resaltaba, apoyo en la revisión de documentos y recomendación de árbitros, publicación conjunta y participación como editores invitados en números de revistas, apoyo en eventos científicos para las instituciones o revistas. Y pues nos hemos colocado unos objetivos pues a mediano y largo plazo, ya para cerrar lo que venimos haciendo en la red, y algunos de ellos son pues generar estrategias para fomentar la citación entre revistas, es decir, dar a conocer entre los autores que publican en nuestra revista las otras revistas que se encuentran en la red, colocar el logo de la red en cada una de las revistas, sugerir a otras revistas artículos con altas probabilidades de publicación, es decir, si vemos que una revista, pues como nos señalaba en el seminario, uno de los seminaristas nos decía, a veces tenemos que publicar 10 y solamente recibimos 6, porque bueno, no recibimos muchos artículos. Bueno, entre la red, si nosotros tenemos artículos que vemos que son susceptibles de publicación, pues recomendárselos a otra revista para que también complete y pueda ampliar su posibilidad de publicación. Proveer revisores en temáticas especializadas de manera conjunta para mejorar la calidad en la revisión, que como decía Ignacio, pues uno de los objetivos principales de la revista debe ser el aumento de esa calidad para lograr el posicionamiento. Intercambiar información relevante sobre eventos científicos desde las revistas y que puedan hacer presencia y mejorar la visibilidad. Interactuar en las redes sociales de las revistas, que también lo hemos hecho. Hay revistas que ya han avanzado pues creando infografías, creando una cantidad de formatos para mejorar sus redes sociales. Y también agilitar, es decir, entre nosotros,
hacer un tema de llevar procesos editoriales pues un poco más ágiles si recomendamos artículos o tratamos de publicar entre las revistas que se encuentran en la red, sabiendo que no podemos, que somos todos investigadores y no podemos publicar en nuestras propias revistas, pues interactuar también en enviar artículos en esas revistas y lograr que los procesos editoriales pues sean menos engorrosos, menos lentos, sin apuntar a disminuir la calidad, ¿no? Entonces, bueno, la participación de los miembros, las actividades de cooperación relacionadas y la sugerencia de nuevas actividades potencian o han potenciado el crecimiento profesional e institucional, y la disposición de los miembros de seguir colaborando y aportando pues ha sido alta. Entonces vemos que podemos seguir creciendo, y por supuesto los invitamos a todos los editores de revistas que puedan visitar la página web, ver el directorio, ver las actividades que realizamos. Tenemos los webinars montados en YouTube. También pueden ver, hemos tenido webinar de instituciones de indexación. Tenemos un webinar de Tomás Ignacio que también está muy bueno y que pueden consultarlo y también comentarnos y ver los beneficios que hemos tenido de estas capacitaciones, ¿no? Les invitamos a visitar nuestra web, ya les comenté cuál era el enlace, y les muestro, pues, por ejemplo, el último webinar que realizamos la semana pasada, que fue el 28 de abril, fue sobre cómo lograr la marcación digital, que lo dictó el profesor Benjamín Barón Belandia, que es miembro de la red y editor de una revista de Colombia que se llama Praxis Pedagógica, y estamos planificando un congreso virtual para finales de este año. En principio habíamos hablado de octubre, pero quizás se traslade a noviembre, en función de que no lo hemos lanzado, sobre investigación y revistas científicas para seguir ampliando pues el conocimiento desarrollado. Y bueno, espero no haberme pasado nuevamente del tiempo y gracias. Muchas gracias, WeLadies, por compartir esta experiencia con nosotros, que es muy interesante y seguro que nos puede inspirar también. Ahora damos paso a Blanca San José Montano, del Hospital de Móstoles, que va a presentar, junto con María del Carmen Osuna Cortés, del Hospital San Cecilio de Granada, y junto a Manuel Espantaleón Agreda, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que también está con nosotros en el CREX. Ellos nos van a hablar sobre utilidad y usabilidad de las plataformas de revistas científicas para los lectores y los autores, descripción y comparación de 4 plataformas digitales de editoriales de ciencias de la salud. Yo creo que esta presentación puede ser también muy inspiradora, porque el tema de la usabilidad es algo muy interesante, ¿no? Que nos puede servir a todos para mejorar en nuestras revistas. Adelante, Blanca, yo creo que tienes como... Sí, 30. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer cada año estar, siempre que hemos podido participar en la CREX, porque aprendemos muchísimo de todos vosotros, de todos los editores, y bueno, vamos a daros un punto de vista un poco diferente como bibliotecarios. Veréis, nosotros somos bibliotecarios de ciencias de la salud, por lo cual estamos inmersos todo el día en el aprendizaje continuado de nuestros profesionales que están trabajando en el hospital, de los estudiantes pregrado y de los estudiantes posgrado. Por lo cual, lo que hacemos generalmente es, primero, hacer mucha información, enseñarles la información de calidad, donde pueden acceder a ella, y también el proceso de comunicación científica, desde que buscan información hasta que pueden crear conocimiento, publicarlo y difundirlo, que es la cultura del aprendizaje del hospital. ¿Cuál es el eje de la comunicación científica en medicina? Por las revistas científicas. Y estas revistas científicas, el acceso que tenemos a ellas actualmente es a través de plataformas digitales, las cuales utilizan la buscabilidad, mejoran todo el acceso que tenemos a ellas a través de la buscabilidad. Y están desarrollando siempre arquitectura, diseños de interfaz y muchos elementos de descubrimiento. ¿Cuál es lo que nosotros observamos con nuestros usuarios? Pues nuestros usuarios realmente, las revistas científicas las consultan muy poco. Realmente nuestro usuario va directamente a un PDF. ¿Por qué? Porque la forma que tiene acceso principalmente es a través de las plataformas, o sea, a través de las búsquedas de información, como PubMed, que PubMed ya sabéis que es la base de datos más importante de medicina, y cuando acceden a PubMed y a los resultados de información tenemos un enlace creado desde la propia biblioteca en el cual acceden directamente o bien al PDF de la revista que tenemos suscrita o bien al servicio de obtención de documentos en los cuales nos piden el PDF del artículo.
sino también acceden a través de los descubridores que tenemos ahora todas las bibliotecas. Nosotros tenemos el descubridor Ethereum en la Comunidad de Madrid. Igualmente, en el descubridor acceden también al PDF del artículo. Y luego tenemos nuestros usuarios más avezados, que les encantan las plataformas piratas, sobre todo los más jóvenes, que creen que incluso Sci-Hub es una base de datos. Es decir, no creen que es una plataforma pirata, sino que es una base de datos más. Y ellos acceden también lo mismo al PDF, por lo cual para nosotros había algo que era muy importante, y es que cuando les enseñamos a nuestros usuarios el acceso a las fuentes de información de calidad, además teníamos que enlazar esta información con lo que es el proceso de comunicación científica, porque ellos van a ser, a lo largo de su trayectoria profesional, usuarios como autores, como lectores, como revisores y muchas veces como editores también, ¿no? Entonces, lo que nos propusimos fue un objetivo, era describir y contrastar las funciones, el diseño, interfaz y soluciones de arquitectura de 4 plataformas comerciales digitales internacionales que utilizamos de biomedicina, las más importantes, y relacionarlo con el beneficio que podía tener para nuestros usuarios en esos diferentes roles que iban a tener a lo largo de su trayectoria profesional: autor, editor, lector, revisor, evaluador, asesor, etcétera. El método que utilizamos son, lo primero, seleccionar las 4 plataformas comerciales digitales, eliminamos las mega journals para buscar, bueno, pues un poco de homogeneizar los resultados, ya que las mega journals utilizan más el acceso abierto y otros sistemas, ¿no? Y elegimos la plataforma de BMJ, de British Medical Journal, el Elsevier. Del Elsevier tuvimos que elegir la plataforma para analizar y elegimos ScienDirect, aunque nosotros en medicina trabajamos sobre todo con el acceso por Clinical Key, el cual no viene ninguna información absolutamente de autor, y por eso cogimos este acceso, el ScienDirect. Springer, Medicine Journal y luego Wiley Online Library. De ellas cogimos en cada una revista bastante importante dentro de su especialidad. Y una vez que hicimos esto, lo que hicimos fue elaborar un checklist en el cual volviéramos a recoger los datos sobre cuáles eran las funcionalidades que tenían estas plataformas, el diseño de la interfaz y las soluciones de arquitectura. Lo hicimos en 2 niveles, tanto de revista como en artículo, que era algo que ya nos había dado Codina en sus artículos, en los artículos publicados, y luego seleccionamos los diferentes roles que podían tener nuestros usuarios. Teníamos el autor no visto solamente como el autor que ya ha publicado, sino como el autor futuro que puede tener, el bibliotecario, el B la elegimos como bibliotecario, evaluador, asesor, es decir, una parte más técnica que accedemos a la revista para información, el editor y revisor y, por último, el lector. Como os dijimos, hicimos un checklist a nivel de revista. Este checklist recogía tanto la navegación estructural, es decir, cómo nos facilitaba el acceso a los contenidos que tenía, la navegación funcional, es decir, la información que nos ayudaba y también la interrelación que nos facilitaba de personalizar los accesos, la recuperación de información, la difusión que nos permitía por redes sociales o las alertas y también la información que nos daba autores. Y entonces esta información voy a intentar que la veáis aquí conmigo a la vez. A nivel de navegación estructural, lo que mirábamos era si esa revista, como os decía, nos daba diferentes formas de acceder al contenido. Acceso a los artículos más recientes, más citados, más consultados, la selección del editor, que nos facilitara la respuesta, etcétera, etcétera. La plataforma que nos parecía más completa era BMJ. ¿Por qué? Porque nos daba toda esta información en 3 niveles siempre. En un primer momento en su menú horizontal, arriba del todo, luego a lo largo de la página web y luego al final del todo siempre tiene un faldón en el cual venía esta información también a la cual podíamos acceder. Es decir, que había tres opciones a la hora de acceder. Y además nos daba muchísimas más accesos, es decir, nos permitía no solamente a los últimos artículos, sino a los más recientes, a los más citados en Altmetric, a los elegidos por el autor, e incluso también una opción de podcast de esos artículos, que era una forma que tienen para difundir también los trabajos, ¿no? En el caso, esto también lo encontramos en la plataforma de ScienDirect, que eran 2 niveles. Teníamos un nivel que también nos daba esta información, un poquito más breve el acceso a esta información, es decir, que teníamos menos opciones, pero también en 2 niveles, en un menú que tenía horizontal y luego a lo largo de la página. Igual pasaba con Wiley, tenía también 2 niveles, en un menú que tenía horizontal y luego también a través de la página. Wiley también nos dejaba acceder a información de vídeos. En vez de poner podcast, ellos facilitaban el acceso a los artículos mediante vídeos.
En el caso de Springer, pues también igual, a 2 niveles, como os decíamos, pero ya era muy restringido el acceso a los contenidos. Es decir, nada más podíamos ver los últimos artículos, el archivo y un acceso que tenía que era a los que publicaban acceso abierto, específicamente. Eso en cuanto a entonces, ahora ya pasamos a al checklist que recogimos sobre navegación funcional. La navegación funcional, es decir, la información que nos da la revista, también BMG nos parecía igualmente, seguía dándolo en 3 niveles, es decir, desde el principio en su menú horizontal, a lo largo de la plataforma y también en el fandom final. Nos daba muchísima información sobre la revista, nos daba no solamente los datos cualitativos de la revista, sino que además nos facilitaba hasta las estadísticas de la revista y toda la información de los envíos de artículos para autores, bastante desarrollado, y Editorial Springer también daba mucha información, no en 3 niveles, sino en 2 niveles, a través de la página y en el menú. Luego teníamos la Stein Direct, que si veis también tenía 2 niveles, también más reducida la información que daba sobre la revista, pero vimos que esta revista sí que tenía información dividida para autores, para editores y para revisores. Y pasaba lo mismo en Wiley. En Wiley también teníamos esta opción para revisores, para editores, bueno, esta es información editorial, pero no era información, o sea, un acceso específico para editores. Y bueno, en este caso, en el caso de la búsqueda de información en la página web, todas las portales habían desarrollado buscadores sencillos y avanzados. Springer ha desarrollado un montón de filtros a la hora de la búsqueda de información. La búsqueda de información siempre era sobre esa revista y podíamos salir a toda la plataforma. En el caso de la difusión de las revistas, a nivel revista, BMJ seguía con su sistema de dar la información en varios niveles, tanto en el menú horizontal como también en el fandom. En todo momento se podía difundir la revista a través de las redes sociales y también crear alertas. Igual pasaba con Wiley, también se podía utilizar medios sociales en la propia revista y también crear alertas. Y en Springer solamente encontramos crear alertas, es decir, en ningún momento la revista nos facilitaba medios sociales. Igual pasaba con Stein Direct. Stein Direct tampoco nos daba acceso en la propia revista a medios sociales, ¿vale? Por último, a nivel de revista, lo que miramos fue la información que daba para usuarios y vimos que la información que nos daba para usuarios, igual, BMG nos daba siempre la opción en 3 niveles, el menú occidental, la página y tal. Además, una información bastante amplia, muy estructurada y clara, y además tenía un pop-up de sus propios servicios para autor, que salían en cuanto querías ver alguna información. En cuanto a Springer, igual también había desarrollado un faldón con toda la información de autores. En este caso, la información de autores de Springer sí que tenía más trabajada, es decir, te la daba en la propia página web, también tenía un menú y a la vez tenía un faldón específico. Y, por ejemplo, la editorial Elsevier pues, tenía un menú horizontal, y luego tenía también cómo suministrar directamente artículos en la propia página. Y también tenía mucha información para autores porque desarrolla un servicio bastante importante para autores. Y por último, Wiley. Wiley realmente daba información también para autores y tenía un desplegable, así como también tenía un acceso a suministrar artículos. Es decir, que a nivel de revista lo que vimos es que bueno, pues, todas cumplían bastante bien en la navegación estructural, unas con muchísimo más servicios, como era, por ejemplo, BMG. La navegación funcional también era bastante amplia en todos los sentidos. Nos sorprendió que había en la navegación funcional no se daba estadística, había solamente BMG la que daba información estadística sobre la revista y el uso. La recuperación de información era correcta en todos. La difusión en redes, como os he estado especificando antes, en las alertas en Springer y en Wiley no había redes sociales para compartir. No, perdonadme, era Elsevier y Springer.
Y para autores, pues la información la verdad es que era bastante amplia y muy bien desarrollada en todos ellos. ¿Qué es lo que pasaba? Que esta información, sobre todo las revistas, estaban muy desarrollada la información para autores, más que incluso para lectores. Fijaros que es el acceso a la revista, ¿no?, más importante. Pero había muchísima información casi más para autor que para lector, ¿no? Era un poco como nosotros evaluamos, ¿no? También luego para editor y para bibliotecarios, que ya os he dicho que incorporábamos también pues, expertos un poco en evaluación. A nivel de artículo, también el checklist que desarrollamos fue también la navegación estructural, es decir, qué nos dejaba ver en el artículo, si nos dejaba ver los diferentes formatos que nos permitía, el material suplementario, el navegar por secciones, la historia de la gestión del artículo, el acceso a revisiones previas, el permiso de solicitud de uso, si teníamos también ese acceso, alerta del artículo, etcétera. En difusión también si nos permitía el acceso en redes sociales o enviarlo por correo electrónico o crear alertas. El descubrimiento asociativo que tenían los artículos, es decir, si nos permitía en la parte de los autores irnos a su ORCID o a sus perfiles o a sus artículos, y las recomendaciones internas y también externas que nos hacían de ese artículo, ¿no?, por asociación temática. Y también si tenían métricas. Y también la exportación de referencias que tenemos aquí abajo. Los resultados fueron... Aquí, como veis, parece que me están pagando de BMG, pero es que os tenemos que decir que está bastante bien, es una plataforma que está bastante bien. Bueno, los artículos de BMG están bastante claros, tienen, como veis, aquí un menú y rápidamente nos dan opción a diferentes formatos, tanto el HTML como el formato PDF. Nos permite no solamente el PDF del artículo, sino el PDF con el material suplementario que viene, que eso es bastante interesante a nosotros, que ahora movemos tanto PDF, como veis, es lo que os decía. Gestores bibliográficos tenía ampliamente, también se puede mover fácilmente por redes sociales y tiene métricas. Que nos gustó mucho también de BMG, que tenía mucha información de lo que era el histórico del artículo, cuándo se había aprobado, cuándo se había hecho la última revisión y cuál era la revisión final. Y además incorporaba lo que eran las versiones, que nosotros que trabajamos ahora mismo mucho con los repositorios, con nuestros usuarios, tener esas versiones que luego no conseguimos nunca de saber dónde las tenían, pues nos viene bastante bien y puede ser una forma de localizarlo. También, como veis, bueno, teníamos enlaces esta plataforma también da enlaces a artículos recomendados en base a la temática, pero no solo de su propia plataforma, sino en otras plataformas, y también enlaces directamente desde las referencias bibliográficas, el material suplementario o enlaces a otros artículos, ¿no? Springer también permitía... bueno, hay una cosa que no he comentado de BMG, que era que íbamos directamente al ORCID de los autores. Casi todos ellos tenían acceso directamente al ORCID y desde ahí podíamos ver el material que habían publicado. Springer, por ejemplo, te permite ir al autor y ver su bibliografía a través de PubMed y de Google Scholar, pero no incorpora al ORCID. Tenemos también acceso a las métricas de la propia revista, como siempre también a las referencias a lo que es el pasado del artículo, a material suplementario, ¿vale? La plataforma de Elsevier también tenía, bueno, igual PDF, el HTML, también tienen gestores, todas las plataformas anteriores tenían gestores de figuras y gestores de tablas, también tenía métricas. Y igual pasaba con Wiley, ¿no? Wiley también tenía, bueno, pues tiene una información más reducida de artículos citados, de métricas y, bueno, de figuras. Curioso, Wiley no desarrolla ningún gestor para las imágenes, es decir, que hay que descargarlas directamente. Entonces, bueno, pues llegando al final de lo que hemos visto a nivel de artículo, habían desarrollado, como decimos, ampliamente todo lo que era la navegación estructural del artículo. Nos sorprendió, como os decía, que Springer no hubiera desarrollado el tema de gestionar los gráficos, las tablas. El descubrimiento asociativo era ampliamente utilizado por BMG, pero en otras plataformas nada más citaban aquellos material que era de su propia plataforma y tampoco llevaban muchísimo exportación externa, ¿no? No asociaban a material externo, solamente la bibliografía, ¿no? Que la bibliografía sí que...
Bueno, en exportar referencias todos ellos ya tienen gestores bibliográficos incorporados y en redes sociales seguíamos un poquito como parecido, ¿no? En las redes sociales sí que permitían, bueno, casi todas ellas permiten el enlace a lo que es la URL, pero no tienen medios sociales incorporados para poder mover el artículo, que ayer también esto lo estuvisteis comentando. En cuanto a métricas, todas han desarrollado bastantes métricas. Elsevier directamente nos dirigía a Plum porque, bueno, pues es su propio servicio. Estos servicios que estábamos viendo aquí pues eran sobre todo dirigidos al lector mayormente, más que a autores, a los autores pues para que uno pueda seguir, ¿no?, la valoración de su trabajo una vez que lo ha publicado. Con ello, las conclusiones que llegamos a nivel de plataforma es que las plataformas que habíamos analizado eran portales con unos diseños estructurados y funcionales que a nivel de revista potenciaban la utilidad de esta revista, ¿no?, como habéis visto, con el acceso a toda esta información, tanto interna y externa, y dando las opciones de personalización, lo que facilitaba el consumo, la valoración y difusión para los autores y, además, a los más implicados en la gestión editorial. A nivel de artículo, lo que hacen es que impulsan la usabilidad, ¿no?, el uso de todos estos diferentes formatos, material suplementario, gestión de citas, la difusión y el descubrimiento asociativo, ¿no? Se apoyaban sobre todo a la hipertextualidad y convierten en un auténtico documento primario el artículo, ¿no? Cada artículo tiene un pasado, un presente y un futuro, ¿no?, que es algo que que a un investigador o a cualquier lector lo que le va a permitir es una reproductibilidad y un seguimiento del trabajo científico, ¿no? La plataforma que os he dado tanto la lata, BNG, que es la que nos parecía mucho más clara, sencilla de utilizar, con muchas opciones y además con mucha información editorial y muy clara. En cuanto a las conclusiones con los beneficios que pueden sacar a los usuarios, bueno, pues las plataformas están muy orientadas principalmente a todos los implicados de la comunicación científica, es decir, no solamente al lector, que sería lo más habitual, ¿no?, sino también a los autores y también lo que intentan es fidelizar, ¿no?, con estos sistemas de alertas que crean. Los beneficios que tienen para nuestros usuarios, los usuarios que trabajan en los hospitales, que son clínicos, pues para ellos, para la actividad asistencial y docente, que son lectores en este caso, lo que les ayuda es a mantenerse actualizados con una información de calidad y además interconectada y reutilizable, es decir, que les facilita el estudio, la difusión y el impacto en su propia comunidad científica, ¿no? Y todos los que desarrollan actividad investigadora y curricular, es decir, que son autores, les permite el seguimiento de sus propias publicaciones, ver el impacto social, los indicadores que tienen sus trabajos y, además, hacer un aprendizaje del proceso de creación de conocimiento, ¿no?, al ver todo lo que es el propio proceso en la revista, ¿no?, con todos esos recursos que actualmente estáis desarrollando todas las revistas para los autores, ¿no? A nosotros, como biblioteca, y que somos una unidad de apoyo al desarrollo de la comunicación científica dentro de la institución, lo que nos queda claro es que tenemos que no solamente enseñar lo que son las fuentes de información de calidad a nuestros usuarios, sino que además enseñárselas unidas a los diferentes roles que van a tener a través de su trayectoria profesional en todo el ciclo de comunicación, de autor, revisor y también puede ser editor, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias. Nada más que comentar. Sí. No sé si me quieren hacer preguntas. Bueno, en esta mesa nos pasa lo contrario de lo que suele ser habitual en todos los congresos, y es que tenemos mucho tiempo para debate. Entonces, bueno, pues comenzamos ese debate, si os parece. Daniel. Sí, bueno, muchas gracias por las presentaciones. Mi duda es sobre la segunda ponencia. Es que no recuerdo exactamente cuáles eran los términos en los que has utilizado, pero era algo así como recomendar o compartir revisores entre editores. Entonces, me parece muy interesante también, dada la naturaleza multidisciplinar o de diferentes áreas de la red. Entonces, no sé si eso significa que estéis compartiendo o estéis recomendando revisores de cuando una revista le llega un artículo interdisciplinar, que obviamente a lo mejor se necesite un revisor de otra área. No sé si esa recomendación se hace simplemente dando el nombre
si tenéis algún sistema común, un pool donde podéis a lo mejor, bueno, tendréis registrados diversos posibles revisores, o si directamente una revista contacta a una persona de su cuerpo editorial diciéndoles, de su ámbito, diciéndoles, por favor revisa este artículo de esta otra revista que forma parte de una red y ya están lo que sería el órgano editorial de cada revista sabiendo que forma parte de una red. No sé cuáles las posibilidades, cómo lo hacéis, cómo lo planteáis y cuál sería vuestra opinión también, un poco para… Eso sería mi comentario, duda. Gracias. No, ahora sí. Bueno, ahora lo estamos haciendo en el grupo del WhatsApp, es decir, un editor pues necesita algún árbitro y coloca el título del artículo, digamos, y dice, ¿alguno de ustedes tiene un árbitro que sea de esta área o alguno de ustedes es experto en esta área para poder realizar este arbitraje? Y entonces cada revista lo que se ha hecho es que consulta a sus árbitros, o si el mismo editor es experto en esos temas, pues dice yo puedo hacerte la revisión y comparte el correo. Pero se ha propuesto, hace como un par de semanas se propuso desde uno de los miembros que hiciéramos una base de datos, como tú dices, que compartiéramos esa base de datos y le informáramos a nuestros árbitros que van a estar en una base de datos pues compartida en una red y que van a poder recibir documentos de diferentes revistas, claro, señalando pues el área de conocimiento específico de cada uno, ¿no? Que a veces son artículos muy puntuales y requieren que tú incluso hagas una consulta adicional a ver si se incluye dentro de algunas de las temáticas que manejan los árbitros o si alguno de los editores es experto en esa área para que te colabore también, ¿no? Entonces, de principio lo hacemos informal a través del grupo, pero claro, cada arbitraje, que era la otra pregunta que hacías, lo maneja cada revista. Es decir, lo que hacemos es compartir el correo o el contacto para que la persona contacte al árbitro y lleve su proceso por los momentos. Gracias. ¿Más preguntas? Alguien pregunta por el chat sobre la pregunta de compartir revisores, pasar los datos de un revisor, revisora. ¿Es compartir datos personales? ¿Cómo se puede hacer esto cumpliendo el RGPD y las leyes de protección de datos? Como les señalaba, primeramente cada editor hace la pregunta al árbitro que corresponde si está interesado en revisar un documento de otra revista, porque obviamente los revisores pues están asociados a cada una de las revistas, y si la persona está de acuerdo, lo que se comparte es el correo, pero muchas veces incluso no se hace por el grupo, sino que de forma privada, cada uno de los editores pues le escribe al chat personal del otro editor y le comparte pues el correo electrónico. Ya el editor pues se pondrá en contacto con esta persona que ha dado la aprobación para compartir su correo. No se comparte más allá pues del nombre y el correo, y el editor pues tendrá el contacto con esa persona y podrá solicitarle otros datos más personales. Yo amplío, si quieres, eso es una práctica habitual en todas las grandes editoriales, las plataformas que nosotros hemos hablado, BNG, Elsevier. Lo habitual es que, por ejemplo, usuarios nuestros envían un artículo y si el artículo no les interesa, ahora mismo, como tienen un montón, están continuamente sacando revistas nuevas, lo que hacen es que ellos mismos no les interesa el trabajo y le mandan al autor, no le rechazan el trabajo, le dicen que no se lo van a publicar en esa revista, pero que estarían interesados en publicarlo en esta otra revista, y además incluso les dicen que es una revista de acceso abierto, y si la revista es muy nueva y no tiene todavía, pues no está indexada y todo esto, incluso les facilitan, les dan gratuito el publicarlo en acceso abierto, es decir, que se transfieren ellos mismos dentro de la propia editorial el artículo. Piden siempre de permiso al autor y es el autor el que da su visto bueno y le transfieren automáticamente ellos el artículo directamente a la otra revista. O sea que es una práctica habitual en las revistas científicas. Yo conozco en Springer y en Elsevier, por ejemplo, he tenido casos de este tipo. Bueno, muy interesante la mesa. Como comunicadora me he sentido muy interpelada por cada una de las ponencias. Y le quería preguntar a WeLadies, en el caso del análisis de la curación de las redes sociales, de los contenidos en redes sociales,
si ustedes ponderaban de una manera positiva que esos contenidos fueran impulsados por las revistas y no por los autores, o cómo sería la relación entre revista como órgano difusor, digamos, de esa cascada de tweets, por ejemplo, y en qué medida interviene el autor, si ustedes los arroban, o si existe algún protocolo, o qué vieron en este análisis, cómo interviene el autor en esa citación o en esa difusión de cadena de tweets. Gracias. Para la mayoría de los casos, las revistas pues hacen la curación del contenido específico y luego el autor puede retuitear o compartir, depende si se encuentra en la red. En cuanto a la participación en la construcción del propio contenido, de la propia curación, pues en el caso, por ejemplo, de la revista EPI, que yo les señalaba, para el caso de los artículos se pide que ellos señalen las citas o unas citas más relevantes dentro del contenido, y esas son las citas que se usan para difundirlas en la red, es decir, se usa esa misma citación que el autor ha resaltado para colocarlo en las imágenes de citación. De resto es compartir y, bueno, yo imagino también, Ignacio, en comunicar, ellos realizan los videos y luego también los autores lo que hacen es compartirlo o difundirlo, ¿no? Porque ya sabemos que si bien el trabajo del propio proceso de publicación es, digamos, tiene mucho trabajo, imagínate tener que también compartir el tema de construir o construir esos posts para la curación, ¿no? Sino, por ejemplo, en EPI ya se hace implícito, pues lo que se pide en el artículo se usa también para el caso de las redes sociales. Hay que ver las otras revistas si tienen alguna otra forma de esa interacción antes de presentar esos posts de curación, ¿no? Es un buen tema para revisar también. Bueno, en cuanto a esta curación de contenidos que preguntaban, Willairis, tú, ¿qué contenidos crees que pueden resultar mejor? ¿Qué tipo de, bueno, todos estos elementos que has analizado o todos estos tipos de curación de contenidos, ¿cuáles os suelen dar mejor resultado en cuanto a interacción, en cuanto a acogida del público, en cuanto a, bueno, que tengan más repercusión? ¿O qué elementos crees que son importantes, ¿no? Quizás no solamente en cuanto a la técnica de curación utilizada, sino a contenidos u otros elementos. Sí, digamos que no hay una técnica que sea mejor o peor, cada una tiene unos objetivos específicos. Tenemos desde la más simple, que es extractar, que es simplemente colocar el título y mostrar lo que se ha publicado, hasta técnicas mucho más, digamos, profundas o de manejo más del contenido. Pero hemos visto en las revistas que, bueno, como les decía, la mayormente usada es comentar y luego resumir, digamos, puede ser por la naturaleza propia de los documentos que se manejan, que lo que se espera es que el lector pues sea atraído por ese contenido que se está presentando, y lo que se hace es buscar hacer un engagement, es decir, tratar de que el lector se enganche con el contenido y pueda consultarlo o citarlo o usarlo en sus trabajos futuros, ¿no? Pero digamos que existen otras técnicas que quizás en otras áreas de conocimiento sean más útiles, o depende del área de conocimiento, pero en el caso aquí de las revistas de comunicación, como les digo, vemos que comentar y resumir son las más usadas, y luego va a citar pues y el resto de las técnicas. Depende de lo que se quiera lograr y qué tanto pues el público al que está dirigido pues sea más atraído por una u otra forma de curar ese contenido, ¿no? ¿Alguna pregunta más? No, yo, sobre la presentación de Blanca, en lo que vais pensando más preguntas, que seguro que os van a surgir, quería consultarle o quería preguntarle algo, porque yo creo que la presentación que ha hecho, todo lo que nos ha explicado en cuanto a los elementos de usabilidad que han analizado en revistas de grandes grupos editoriales, bueno, me parece que es una presentación como para analizar después cada uno en nuestra casa con más tranquilidad, porque toda esa checklist que nos has compartido nos puede dar muchas ideas para mejorar también
las revistas de otras editoriales, ¿no? O nuestras propias revistas. Entonces, ¿tú qué elementos en cuanto a usabilidad crees que podríamos aprender, qué errores, qué aciertos en cuanto a todas estas revistas que habéis analizado de estos grandes grupos editoriales? ¿Cómo se podrían aplicar eso que habéis aprendido a otras revistas? Bueno, desde el punto de vista nuestro, de cuando nosotros impartimos la formación a nuestros usuarios del uso de las fuentes de información, nosotros siempre hablamos de las fuentes de información de ciencias de la salud desde un punto de vista primero de calidad. Por lo cual es muy importante de que haya una información de calidad dentro de la revista y que sea esa información de lo que es, de qué es la revista, cuál es la calidad que cumple, en qué base de datos está indexada, si tiene factor de impacto, es decir, todo este tipo de información es muy importante que lo tenga. ¿Por qué? Porque ahora mismo con todas las revistas depredadoras que hay es lo primero que les decimos que tienen que mirar, ¿no? de ver eso en la revista. Luego una parte muy importante que también que es como intentamos nosotros fidelizar a nuestros usuarios, porque antiguamente un usuario tenía una relación de revistas de su especialidad que seguía fielmente. Hoy en día eso ya no es así. La gente tiende más a buscar una información que necesita específicamente, más que hacer un seguimiento de una revista. Entonces, lo que les intentamos para fidelizar a ese tipo de revistas que son las básicas de su propia especialidad es que puedan crearse alertas fácilmente de la revista, que puedan hacerle seguimientos por los medios sociales y, sobre todo, también las búsquedas temáticas dentro de la revista. Daros cuenta de que los profesionales están especializados en una temática. Entonces, a lo mejor no le interesa todo el sumario de la revista, pero sí que cada vez que esa revista publica algo sobre esta información. Y luego, bueno, pues a nosotros nos parece una maravilla todo el futuro, ¿no? que da del artículo, del presente del artículo, a todos esos artículos que le han citado o la alerta del propio artículo para que si este artículo te interesa, que te envíen información de si te han vuelto a citar, ¿no? Yo creo que todo y dirigirnos un poco a la fidelización de la revista por parte de los autores, ¿no? De los autores y sobre todo de los lectores, ¿no? Que los lectores os tengan como un centro bueno, pues de seguimiento, porque vais a darles una información muy de calidad, precisa, y ya se sabe bueno, eso es algo que se ha pasado ahora con la COVID, ¿no? Nadie conocía las revistas de medicina y ahora todo el mundo son expertos en el Lancet, ¿no? en el New England, etcétera, etcétera. Pues un poquito pasa igual, ¿no? Que no solamente quiere decir que cada persona con su especialidad siga una serie de revistas, y para fidelizarlo hay que diseñar las interfaces para que ellos puedan crear, sobre todo, interactuar con ellas, y bueno, pues ese trabajo que estáis haciendo ahora de los enlaces de descubrimiento, que yo creo que es una maravilla, ¿no? Porque de un artículo llegas, te abre un mundo, ¿no? de magia dentro del propio artículo. Sí, acá, ya lo soy bibliotecaria también y doy clases sobre eso, así que me encanta la presentación. Todos sabemos que estas grandes editoriales tienen por detrás mucha gente para desarrollar estas interfaces, ¿no? ¿Pensaron en mirar algunas revistas que estén en OJS, sabiendo que OJS es uno de los sistemas, porque además muchas de las cosas que vos dijiste se pueden hacer en OJS? No las hacemos o no se hacen en general, pero muchas de las cosas que sí que mostraste que como buenas prácticas sí se pueden acomodar, pero bueno, no suelen hacerse, me parece, ¿no? Bueno, como visteis, cogimos 4 plataformas, entonces lo que intentamos era homogeneizar, que es lo que os decía al principio, ¿no? Homogeneizar para que fueran siempre comerciales. Entonces sí que se puede hacer un segundo trabajo con estas otras plataformas que trabajan con OJS. El problema es que nosotros en este primer trabajo nos fijamos revistas, o sea, nosotros en medicina se utiliza factor de impacto, esa es una realidad. Es decir, que entonces, ¿qué pasa? Que son casi todas comerciales, porque hasta incluso aquellas revistas más pequeñitas que estaban en asociaciones profesionales han ido poco a poco pasando a Elsevier. No sé si os habéis dado cuenta, pero las revistas de medicina todas hoy en día ya pertenecen a Elsevier. Quedan poquísimas que no estén en Elsevier, de españolas me refiero.
Entonces, sí que daría para un segundo trabajo, indudablemente. Y OJS permite además muchísimo, o sea, sí que da muchísimo juego para hacer todo este tipo de información, de formación. Sí, sí que sería posible. Pero ya os digo que en este caso es que nos elegimos y nos quedan algunas otras plataformas de medicina que no hemos cogido, también bastante importantes, pero era un poco por no extendernos. La revisión es muy compleja porque muchas veces uno de los problemas que te encuentras es que cuando tú estás analizando, si analizas la primera página, hay muchas veces que no te viene una información muy escueta y entonces tiene mucha más información en páginas siguientes. Entonces, tampoco puedes decir a lo mejor que no había información para autores cuando en un desplegable te dirigía directamente a authors y te dirigía a un desplegable, ¿no? Entonces, también esa parte es bastante compleja. Hay mucha información, pero muchas veces no. Lo que sí que nos sorprende muchas veces es que hay muy poca información de la propia revista. Por eso os decíamos que BMG nos gustaba mucho porque daba muchísima información sobre la revista. O sea, todo tipo de tiempos de respuesta, las diferentes versiones de los trabajos, de los manuscritos. Están trabajando, lo que ayer comentabais un poco, ¿no? Lo de la difusión, facilitarlo. Si os dais cuenta, ellos tienen podcast, pero hay otras editoriales que están haciendo ahora mismo, obligando a vídeos, están obligando a los autores a que hagan vídeos de los artículos, ¿no? Para darles difusión, ¿no? Para facilitaros a vosotros. Y Elsevier ahora está haciendo el Abstract, Diagram Abstract, me parece, que son... Sí, que son infografías y además ha metido ahí un servicio especial para enseñar a hacer la infografía a los autores. Es decir, el autor va a llegar un momento en que va a tener que saber hacer absolutamente de todo. Pero sí, hay miles de cosas que se pueden investigar y mirar. ¿Alguna pregunta más tenéis en el público? Yo ya casi para terminar me gustaría, bueno, también por curiosidad, preguntarle a Blanca que, bueno, pues decías que en muchos casos en algún grupo editorial no ponían los enlaces a las redes sociales. ¿Esto es porque no tienen redes sociales o porque no se pone el enlace? Que también es algo que hay que hacer, ¿no? Esa pregunta me surgió ayer porque vosotros estuvisteis hablando, Isidro, tú lo dijiste, es que las grandes revistas, muchas grandes revistas no tenían medios sociales. Y eso me sorprendió y lo pensé, dije, no hemos mirado si realmente ellos sí que tenían redes sociales. Lo normal es que si no las ponen es que no las tengan, porque si las tuvieran las pondrían, ¿no? Lo facilitarían en su propia... Pero no lo he mirado, ¿no? Lo siento, pero sí, mira, es curioso, teníamos que mirarlo. Lo que sí que es curioso es cuando, por ejemplo, cuando miras las métricas de los artículos, siempre tienes por lo menos 3 tweets. El del editor, y el del editor, el del autor y el del amigo. Cuando los padres empiecen a tener cuentas en Twitter, pues ya se sumará la del padre, la de la madre, ¿no? Sí, sí. Cuando se ve un donut, como yo llamo a los almétricos, cuando ves el donut vacío dices, Dios mío, pobre, no. Ni el mismo. Pues no sé si no tenéis más preguntas o comentarios o reflexiones, pues bueno, terminamos 3 minutos antes y así descansamos un poco más en el rato del café. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Blanca, a WeLadies por partida doble, que ha intervenido 2 veces. Gracias.